Obviamente, la única manera de lograr la expansión, la expansión del mensaje de Jesús, que no tiene absolutamente nada que ver con los evangélicos, ni con los católicos, ni con la Iglesia Ortodoxa griega, no tiene nada que ver con eso en el sentido de que el ser humano, como todo, pervirtió, el ser humano pervirtió en algún sentido las cosas o lo que Dios o como el Señor venía a hacer aquí las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? No, que se trata genuinamente de entender que hay una estrategia en esto, hay una lógica inteligente. Lo segundo es que para que se pueda cumplir completamente la obra de salvación. Segunda razón por la cual el Espíritu Santo debía de venir. El Espíritu Santo debía de darle paso, pero el Señor debía darle paso al Espíritu Santo. Jesús dijo, Él les va a recordar todo lo que yo les dije. Claro, uno se imagina si Jesús habló y habló y habló y habló y habló, y dijo tantas cosas tan profundas. Y Pablo, estamos leyendo la carta de Juan, perdón. Juan se escribió 50 y pico de años después de que Jesús resucitó. El Evangelio de Juan fue el último. Y Juan describe cosas importantísimas. 50 años después. ¿Cuántas cosas más se escriben? El Evangelio de Lucas, Mateo, perdón, el reciente, pero aún así lleva 13, 15 años adelante. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que fíjense que la palabra dice, según lo que el Señor Jesús dijo, porque era necesario recordar todo lo que Jesús dijo. Una vez que el Señor se fue, se escribieron los 27 libros con toda la verdad necesaria sobre el Señor. Ahora, se escribieron más libros. De hecho, de Pablo se conocen 4 cartas de Corintios y nosotros tenemos 2. ¿Por qué no se preservaron el resto de las cartas? No se sabe. Pero noten, hermanos, que es muy importante entender que en el preciso momento en que el Señor parte, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza una labor muy importante. Vea, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir poder. ¿Por qué? Porque el alma, el corazón, no es suficiente para poder ser testigo de la vida de Dios en esta tierra. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los seres humanos se iban a comparar entre ellos mismos e iban a decir que unos eran más buenos que otros. Y no se trata realmente de eso, porque no se trata de eso. La diferencia entre nosotros y una persona sin Dios, en teoría, ¿verdad? En teoría, debería ser una persona con mayores capacidades para sufrir, para enfrentarse al dolor, para poder servir, para poder, porque el Señor dijo, ustedes tienen esa capacidad, yo se las voy a dar. Y es ahí, técnicamente, donde se nota, donde se describe la diferencia entre una persona y otra. Es que uno con el Señor, es una alegría y un gozo permanente. No, 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 eso no es cierto. Eso no es cierto. Es más, es un terrible error depender de la alegría y del gozo, porque no se trata de eso. Está malo alegrarse y tener gozo, no, bajo ninguna circunstancia. Está malo pensar que ante todas las circunstancias de la vida yo tengo que estar gozoso y alegre simplemente por hacerlo. Es más, Pablo le dice, manténganse gozosos, hagan el esfuercito. Pero eso sí, enfrentemos la vida y todo lo que estamos viviendo entendiendo que pues el asunto tiene al final una recompensa, algo que es mayor. Al final yo creo que la recompensa para muchos va a ser simplemente el hecho de que podamos ver nuestros hijos y nuestra familia entendiendo las cosas de Dios como uno las está tratando de entender al menos, para decir un parámetro. ¿Por qué razón debía de venir el Espíritu Santo? Debía de darse esa situación que era conveniente, porque cada persona divina debía de cumplir con su propósito y su función. El Padre planeó y envió al Hijo, el Hijo encarnó y el Espíritu Santo capacitó. ¿Lo ven? Eso es lo que estamos analizando con respecto a la necesidad de por qué tenía decirle el Señor, era conveniente proceder. A ver, porque al no haber sido glorificado el Señor con su sacrificio y resurrección,
La autoridad legal espiritual había sido entregada a Satanás. ¿Quién se la entregó? A Adán. ¿Por qué yo estoy afirmando esto? Porque en el capítulo 4 del libro de Mateo, Satanás se lo dice al Señor, toda la autoridad, todo, toda la fama, todo el poder, todo me lo entregaron a mí. Todo me lo entregaron a mí. Y claro, lo importante era que se pudiera hacer una remisión de pecados. Lo importante era que pudiéramos ser libres del pecado por causa de la justicia de Dios. Y para poder ser libres del pecado, había que, de alguna forma, redimir la carne, hacer una redención de la carne. Y la única forma de redimir la carne era que Dios mismo muriera en una carne, en un cuerpo perfecto. Muy teológico, es que realmente es una realidad, es una realidad teológica. Los judíos en este momento, ellos dicen que jamás nadie puede morir por nadie, que uno no puede ser salvo por la fe, porque son cosas que yo le diría a cada uno de ustedes y le diría a Federico, no se lo cuestione, créalo, es así, porque el Señor supo que todos íbamos a pensar que éramos buenas personas, que éramos personas buenas. Y eso fue un terrible error, porque el Señor sabía que delante de Dios no íbamos a podernos sostener bajo ninguna circunstancia. Entonces, voy lento, voy despacio para que ustedes vean que la venida del Espíritu Santo es algo muy serio y va mucho más allá de brincar, tirarse al suelo, orinarse, vomitarse, hacer feo y todo el montón de payasadas y tonteras que ahora hay. Ah, entonces es malo sentir a Dios. No, no, no es malo, jamás. Bellísimo, bellísimo. O sea, uno sabe que Dios es espíritu y que el Señor se deja sentir en medio de su pueblo. Todo eso es bellísimo. Pero eso no es la razón por la cual el Espíritu Santo está en medio nuestro. Esto responde a la pregunta, o al menos responde al por qué era conveniente que el Señor se fuera. Por supuesto, señoras y señores, por supuesto, nadie entendió, nadie lo entendió. Porque tiene que, pero ¿cómo se va a ir? ¿Cómo es eso que se va a ir? ¿De dónde se va a ir? ¿Y para qué es que tiene que irse? ¿Qué es eso? Es que dice que se va a ir, que va a venir y que les va a quedar un tiempo y luego va a regresar. Pueden imaginarse el colocho que esta gente tenía en la cabeza. Entonces, viene Pablo, ¿verdad? Aquí viene, está viendo usted las dos cosas. Uno, al apóstol Pablo explicando de qué se trata el asunto, pero también al Espíritu Santo usando a Pablo, ¿verdad? En el contexto de la iglesia de Romanos, para que ellos entiendan y nosotros entendamos cómo es que se da el fenómeno, cómo es que se da este milagrasazo. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y a ver, ¿qué ven ahí? A ver, muchachos, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Aquí hay algo muy lindo que se quede claro, el Espíritu Santo confirma que somos hijos, pero ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo? A ver, ¿qué ven? Alguno que me abra el micrófono y me diga, bueno, es que aquí, ¿qué ven? ¿Qué están viendo? ¿Qué hay detrás de este versículo tan poderoso? ¿Qué creen ustedes que hay? A ver, Federico, la garantía de la compañía de una de las tres personas del Espíritu, de la Trinidad. sí, realmente, claro, es una realidad, pero hay algo más profundo de fondo que Pablo nos está mostrando y que por decirlo así, es la esencia fundamental de lo que el Espíritu Santo quiere lograr en cada uno de nosotros. ¿Qué ven? A ver, ¿qué ven? ¿Qué otra cosa? ¿Y algún otro comentario? ¿Qué ven? ¿Puedo opinar? No, no me En lo, realidad, no me lo pregunte, claro que sí. en realidad, lo que logro interpretar, no sé si estoy en lo cierto, lo que realmente hace el espíritu es eh, poder confirmar si existe esa conexión de espíritu con espíritu, porque no calza, no calza. Está sonando la voz. El espíritu mismo dice que él confirma. Entonces quiere decir que cuando hay una pieza que no calza, pues no calza. Entonces el espíritu es el único que realmente decide e indaga si somos verdaderamente hijos de Dios. Eh, también es parte de lo que se está dando en esto. Pero noten que Pablo está diciendo
que lo primero, o una de las cosas importantes, para no decir lo primero, de la realidad del Espíritu Santo en nosotros, es lo que está mencionando doña Maribel en el chat por escrito. Empieza a construir una nueva identidad, nos empieza a decir, eh, no hay ya ningún vacío en ustedes, tranquilos. Ya no hay, ustedes no dependen de su corazón. Ustedes no, voy a decir una tontera, pero me van a entender. Dejen, dejen de estar tragando pastillas. Ustedes reciben el Espíritu porque el ser humano fue diseñado de esta manera. No es un acto místico, religioso, extraño, en donde la deidad superior posee al objeto inferior. No, 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 no. Nada que ver. El Señor sabe que lo primero que había que hacer era confirmar, ahora sí, que es el comentario que hace Lorena, que es el comentario que hace Carlos, confirmar en nosotros y darnos un sentido de pertenencia, de identidad, hacernos entender que nosotros somos hijos de Dios. Eso es impresionantemente importante. ¿Por qué? Porque el Señor supo el montón de brutalidades y babosadas mentales por las cuales íbamos a nosotros a vivir y a decir, perdón, no estoy diciendo que todos seamos perfectos y que por lo tanto tengamos la autoestima espiritual, porque la otra no existe, tengamos la autoestima espiritual en 100. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo, vea bien el texto, pues su espíritu se une, o sea, hay un acto mecánico ahí, mecánico, se une. Al acoplarse, al darse ese acople de esa forma, ¿verdad? Confirma, nos da a nosotros otra condición que ya no es una condición que depende de este mundo. Vean la palabra, póngale atención a la palabra depender. Ya no depende de este mundo. Vean, vean. Es muy importante este versículo de Romanos 8:16, porque este versículo claramente nos está explicando por qué el Espíritu Santo debía de venir. Cuando yo me llevo a un grupo de personas para un retiro y les digo a las personas, supuestamente, que es que ellas van a recibir al Espíritu Santo, yo les digo, vean qué cosa más interesante. Yo les estoy garantizando a ellas que a partir de aquella experiencia que van a tener con mi retiro, con la experiencia que yo las lleve, ellas ya son, y eso ha sido una falacia totalmente, porque genuinamente quien se une a nuestro espíritu es el Espíritu del Señor. Y no es un asunto de que yo manipule al espíritu para que se una al asunto. Y claro, sinceramente, vuelvo a la misma observación de siempre, ¿verdad? Evidentemente, podemos ver cómo el tema de la salvación vuelve a surgir como un tema fundamental, clave, importante. ¿Por qué usted depende de eso y se deprime tanto y le pasa tanta cosa y mucha cosa? Es muy probable que no sea salvo, que no haya salvación. Y no lo digo en un sentido negativo, lo digo en un sentido, como lo apunta Hechos 2:47. El Señor agregaba a la iglesia, ve qué bonito, el Señor agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Iglesia, vea, ve este otro. ¿Por qué tenía que venir el Espíritu Santo? ¿Por qué el Señor tenía que darle espacio al Espíritu Santo? Porque era necesario conocer el pensamiento de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Versículo 12, vean el 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu de este mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Entonces, a ver, muchachos y muchachas, el Espíritu Santo tenía que venir para que nosotros tuviéramos otro conocimiento y no dependiéramos del mismo conocimiento que dependen todos los seres humanos. Es que yo soy un salado, usted me entiende, yo soy un salado. No hago más que intentar parquear en algún lado. Veo un pedazo de acera. Yo salgo y veo un pedazo de acera, voy a parquearme ahí y se mete una moto. Los Williams me decían, papi, vos estás salado, me dicen, pero salado. Porque de verdad, cuando trato de parquearme en algún lugar, se me mete un carro, se me mete una moto, se me pasa alguien adelante. Y es un vacilón, ¿verdad? Pues se ha vuelto un vacilón. Pero noten que, de alguna manera, al tener usted la información
que todo el mundo tiene, pues usted espera que usted reaccione exactamente igual que todo el mundo y que usted valore las cosas como todo el mundo las valora, y ya está bien. Entonces, por eso es lamentable y triste oír a un montón de cristianos, no sé si hijos de Dios, pero sí cristianos, porque que ser cristiano es un título, cristiano es una etiqueta, porque lo que estamos hablando es de la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios lo que dice, la naturaleza de Dios lo que pretende es que nosotros seamos capaces de conocer el pensamiento de Dios que está siendo revelado a través de la palabra de Dios. Les explico más, un poquito más, vean. Digamos, veamos esta palabra que está aquí. Hemos recibido, aquí, esta frase, hemos recibido, hemos recibido. El versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido. Cuando una persona que no tiene el Espíritu de Dios lee esto, dice, hemos recibido, qué bonito. Ah, mira, qué bonito, qué bonito. Pero cuando un hijo de Dios ve esto, empieza a analizar, qué raro, yo no lo analizo. Bueno, porque estamos hablando de eso, gente. Estamos hablando de que esencialmente es a través de la palabra de Dios que vamos a conocer el pensamiento de Dios, porque es el pensamiento de Dios lo que Dios nos está enseñando a través del Espíritu Santo. Entonces usted me pregunta a mí, ¿para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué? Ah, bueno, porque tenemos un grave problema de identidad y un grave problema de pertenencia y un grave problema con respecto a nuestra propia vida. Entonces el Espíritu Santo lo primero que hace es, a ver, nos da la consistencia que necesitamos para poderle hacer frente a las cosas. Dos, si ustedes no reciben otra revelación diferente a la que el mundo recibe, ustedes van a seguir creyendo en autoestima, en la sanidad interior, pídale perdón al gato, que el gato lo rasguñó chiquitico, que le agarraron una nalga, que le hicieron esto, pídale perdón. Cuando yo llegué a la iglesia hace 20 años, un pastor de San Ramón dijo que ahí nunca se iba a poder levantar nada, nunca, que ahí nunca se iba a poder levantar nada, que eso ya había muerto, que Fraternidad Cristiana de San Ramón, eso había muerto. ¿Por qué había muerto? Porque a él no le dieron el lugar que se merecía. Y que la única manera de levantar ahí algo de Dios era que el pastor nuevo, o sea, yo, tenía que ir con una comitiva de gente a pedirle perdón a él. Uy, 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 bajura. O sea, usted me está entendiendo cómo nosotros procesamos las cosas con pensamientos humanos, y lo que está diciendo la Biblia es que el Espíritu Santo está aquí en medio nuestro para que nosotros, teniendo la revelación de Dios, no dependamos del típico pensamiento humano para enfrentarnos a la vida y entender las cosas. Segunda de Corintios 3:18. Este es un versículo muy difícil, chiquillos y chiquillas. Entonces usé la traducción lenguaje actual, que si bien es cierto, no es del todo súper clarísima, es todavía un poquito más clara. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Vea qué forma de presentarlo, lo cual me parece muy bonito. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y no está hablando de que usted puede pegar brincos y gritar porque es el Espíritu de Dios. No, no. Está diciendo que usted tiene la libertad de entender, que usted tiene la libertad de poder ver las cosas y no estar limitado por su propio pensamiento y sus propias ideas y las cosas que usted dice. Yo soy víctima de mi rencor y víctima de mi odio y todas esas cosas que le encantan a la gente. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez somos mejores personas. Ahí dice eso. No, ahí no dice eso. ¿Por qué tenía que venir el Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo no venía, la gente iba a competir y la gente se iba a decir, yo soy más bueno que usted. Por eso existen las órdenes de diferentes tipos de gente que se mete en denominaciones y órdenes y monjas y monjes y un montón de tonteras porque la gente quiere demostrar que a través de la iluminación y la elevación se convierte en una persona superior, y eso no es. Vea lo que dice la Biblia. La palabra de Dios está diciendo, nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida porque estamos en libertad. Y en libertad, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros,
cada vez, ¿lo ven? Cada vez, ven ese cada vez es, hay un proceso en cada uno de nosotros. Nos parecemos más a Él. Cada vez nos parecemos más a Él. O sea, hacia dónde lleva Dios a Krista? Ah, que Krista va a ser una cosa bellísima. A Gladys, a Jonathan, ¿hacia dónde lo lleva? No, 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 no. No le estoy diciendo que el parámetro horizontal que busca la referencia en otro ser humano no existe. Vea, vea. El espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que no, y, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Y de dónde sale esto? Esto sale de la realidad de entender que ya ninguno, ni Johncito, ni Kay, ni Miriam, ni Graving, ninguno de nosotros puede prometerle nada a nadie, ni menos a Dios. No se puede. Vean, chiquillos, vean. A ver, ¿qué vemos ahí? Es una imagen que nos muestra un poquito todo así rápidamente el acontecer en el Antiguo Testamento. ¿Lo ven? Voy a hacerle un toquecito más grande. Voy a bajarle voy a bajarle el gordo. Y noten, hermanos, que todo lo que usted ve ahí, todo lo que usted ve ahí es Dios tratando de acercarse al hombre, explicándole al hombre, hasta la imagen, hasta esta imagen que es la imagen del, con razón ya vi, hasta la imagen del tabernáculo, en la forma en que se ponían las tribus con relación al tabernáculo es en forma de cruz. Si usted lo ve con un dron, dijo aquel, ¿verdad? Lo ve desde arriba, se ve en forma de cruz. Todo el diluvio, los diferentes procesos de conquista, Josué, David, Goliat, todo fue para demostrar que el hombre sin Dios no puede hacer nada. Y que aun cuando Dios está y Dios le ha dicho al hombre cómo tiene que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, paso 640, el hombre no lo logró. Entonces, entonces, cuando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece, cumplía disposiciones y tareas específicas, iba y venía. Cosas muy específicas que Dios lo mandaba y que se manifestaba en algunas personas de una u otra manera, pero iba y venía. Participó en la creación del mundo, concedió sabiduría a la gente que iba a hablar de parte de Dios, levantó profetas, llenó de poder al pueblo, todas esas cosas. Pero fue como un agente de gracia en el Antiguo Testamento. No podía quedarse en el corazón de las personas, pero sí podía quedarse trabajar con algunas personas para el propósito de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense ustedes que aparece aquí mi hijito, ¿verdad? Aparece aquí mi hijito. Y mi hijito, fíjese usted que tiene un cuerpo y tiene un alma. Y noten que su cuerpo es proporcional a su alma proporcional a su cuerpo. Y lo digo proporcional como para decir algo vacilón, pero realmente lo que estoy tratando de explicarles, hermanos, es que el alma y el cuerpo son parte de lo mismo. ¿Lo ven? Y que únicamente a través del soplo de la vida de Dios surge el espíritu vivo del ser humano. Y el espíritu vivo del ser humano es el que es receptivo, ¿verdad?, a la vida de Dios. Entonces, si analizamos aquí la imagen que tenemos, amados hermanos, noten que tenemos simplemente una persona que no va a pasar de ahí. Ya tiene su buen cuerpo, como usted quiera verlo, pero no tiene su espíritu, no está vivo. Que el espíritu esté vivo, por decirlo así, ¿verdad?, es lo que el Señor venía tratando de hacer, porque el tercer, vea que tenemos tres imágenes, y en las tres imágenes tenemos uno chiquitillo, ¿verdad? Que es el alma. Tenemos al otro que está en pantaloneta,
¿verdad? Que es el muchacho del que estamos hablando, y el espíritu que está ahí, que está vivo. Pero noten que, de alguna manera, ya con el espíritu vivo, ahora sí, en el momento en que el espíritu vive, en ese preciso instante, ¿verdad? Todos esos versículos que acabamos de leer, que acabamos de analizar, eh, una vez más, de una forma ahí, leyendo con calma, nos tiene que llevar a entender esta imagen, donde tenemos al hombre, véalo ahí el mismo chiquillo en pantaloneta, ¿lo ve? Tenemos ahí el alma, ahí está el alma igual, el alma, pero ahora sí, el espíritu recibe, el espíritu es ese, ¿qué les digo? Es que no quiero usar, no quiero usar el término urna, porque suena como a crematorio, pero sí quiero que ustedes me entiendan que en el espíritu del hombre es que está el espíritu de Dios. Y eso hace que haya una influencia sobre el alma en ese sentido. Entonces es esto la necesidad importante de poder llegar al punto de entender de qué estamos hablando. Por eso es necesario, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Por eso se llama consolador, porque tiene la capacidad de entrar, de estar en todas las cosas, de todas las maneras, y poder darle al ser humano, suplir esa realidad de la vida que el resto de gente no tiene.